recordándonos a todos nuestros amigos que a través de estos medios podemos comunicarnos y podemos entrar a un estudio más de la lección de Escuela Sabática de la Unión Colombiana. Les hablamos Orlando Flores, como también al hermano Samuel, que está con nosotros, director de la parte evangelística de la Unión. Tenemos el pacto de Dios con su pueblo, pero antes vamos a hacer una oración. Pedimos al hermano Samuel que nos dirija, es tan amable. Amante Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas para abrir tu palabra, que al leerla pueda ser comprensiva y también aplicada a cada una de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los amigos y hermanos que sintonizan este programa y que sean edificados por el estudio de estas lecciones. Gracias porque haces un pacto, un convenio con cada uno de tus hijos en este propósito de mostrarnos la ley y el Evangelio. Amén. Te agradecemos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, venimos estudiando ley y evangelio y hoy nos corresponde la lección número 5, el pacto de Dios con su pueblo. Nos habla de pacto. Pacto es un acuerdo entre dos personas que se obligan a ambas a cumplir una serie de condiciones. Y nos dice aquí en Génesis, que en la primera pregunta nos va a tocar Génesis 17, sobre todo el 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti también, y en tu, dice, y en sus generaciones, por alianza perpetua. En Éxodo 19:5 también dice que si nosotros escuchamos como pueblo, sería un pueblo sobre todos los demás pueblos, llamado santo, y que si oyéramos atentamente su voz también, ninguna enfermedad. Son condiciones que también requieren en ese pacto y las bendiciones debidas cuando nosotros obedecemos ese pacto. Hay una parte introductoria que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es el propósito de Dios, que seamos un pueblo santo. Dice, ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aparece un verbo, conocer. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, que también guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces aquí nos está hablando de un pacto, de las condiciones y de las bendiciones respectivas como resultado cuando nosotros pactamos y nos comprometemos en ese pacto. Y dice que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y dice, te amará y te bendecirá y te multiplicará. 3 cosas: te amará, bendecir y multiplicar. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Después de prometer a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién sería parte del pacto para siempre, hermano Samuel? Bueno, entonces le dice el Señor que iba a establecer un pacto, ¿no? Un convenio de parte de Abraham entre mí y tu simiente. Iba a hacerse ese compromiso pues de iniciativa divina. Abraham no tenía pues nada que ofrecer en grado de igualdad con Dios, pero se hace ese convenio en la iniciativa de la misericordia de Dios. ¿Quién sería parte del pacto para siempre? Entonces el texto de esta primera pregunta va a enfatizar mucho el tema de la simiente, y aparece alrededor de 7 veces, hay alusiones. Dice, saldrán de ti, la simiente después, tu simiente después de ti en el versículo 7, te daré a ti a tu simiente en el versículo 8, Sara tu mujer te parirá un hijo. Entonces nuevamente enfatiza la simiente, llamará su nombre Isaac, haré mi pacto con él en una alianza perpetua a su simiente. Entonces siempre está que el hijo que iba a tener, en la parte final dice, del cual te parirá Sara por este tiempo al año siguiente. Entonces está una simiente ahí que entendemos era Isaac, que vendría también su nieto Jacob, que se haría ese convenio, y pues como dice el título, era el pacto de Dios con su pueblo. Abraham es ese padre de ese pueblo, entonces igual que sus hijos,
y tenemos que, como también hemos estudiado en lecciones anteriores, esa simiente tiene que ver con su descendiente, la simiente que es el Señor Jesucristo. En la nota dice de nuevo, Dios le dio la promesa a Abraham en forma más definida. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Había un vivo interés por Abraham, por este padre del pueblo judío, y entonces el pacto de Dios con su pueblo, que lo encontramos de esta forma enfocada como un pacto nacional hacia esta nación y hacia estos patriarcas. En la siguiente parte nos habla de promesas y pacto para las generaciones futuras. Cuando Israel se convirtió en una gran multitud, ¿qué promesas y pacto hizo el Señor para consolar y preparar a su pueblo para el éxodo de Egipto? Qué interesante que desde las sesiones pasadas nos viene hablando, desde la primera, donde del Génesis nos hablaba de una promesa que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Volví tocaba las simientes. La una le iba a dar, herir el calcañar, y la otra le iba a herir la cabeza, hablando de Cristo. Pero aquí nos hacía hincapié, confirmará mi pacto dice con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y me llama la atención que Isaac significa la sonrisa de Dios. Que esa sonrisa de Dios de satisfacción, de alegría, dice, vio el resultado y mi alma será satisfecha, dice Isaías 53:11. Entonces, Isaac es una sombra de la figura de la realidad de la simiente que dice Gálatas 3:15, que era Cristo. Entonces, en el antiguo pacto, entonces en Isaac, que significa la sonrisa de Dios, la alegría de Dios, la satisfacción de Dios, y Cristo la satisfacción ya en el nuevo pacto, o sea, que está en el Nuevo Testamento. Así que hay promesas y pactos para las generaciones futuras. Cuando Israel se convirtió en una gran multitud, ¿qué promesas y pacto hizo el Señor para consolar y preparar a su pueblo para el éxodo de Egipto? Entonces el Señor le recordó que Él había establecido el pacto con ellos y que le iba a dar la tierra de Canaán. Y dice, yo los sacaré, dice, debajo de las cargas de Egipto. Yo los libraré de su servidumbre y les redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Sacó debajo de las cargas de Egipto y los meteré en la tierra para la cual alcé mi mano que le daría a Abraham y a Isaac, a Jacob. Y yo os daré por heredad, yo Jehová, la firma de Jehová. Entonces, que tenemos que saber que Dios no es hijo de hombre para que mienta y se nos arrepienta. Y por eso Dios dice que llamó a Moisés. Él sabía que la gente estaba en ceguera, en la ignorancia, que sus mentes se habían nublado de la fe, que estaban casi privados de conocimiento de Dios, se habían degradado al asociarse con naciones idólatras, habían corrompido los caminos practicando la idolatría. Había, dice, muchos que sin embargo eran justos, eran firmes entre el pueblo que estaba siendo oprimido en medio de la esclavitud. Pero ahora aparece el gran yo soy, el Señor. Dice que lo sacaría debajo de la carga de los egipcios, lo iba a librar de la esclavitud, lo iba a redimir con brazo extendido y con grandes juicios, ya sabemos las plagas que cayeron sobre Egipto, y los iba a tomar, dice, por pueblo, y conocerás que yo soy Jehová tu Dios. Así que el pacto que Dios había hecho con Abraham, su descendencia, Él lo iba a cumplir estando aún el pueblo en medio de la esclavitud, porque Satanás siempre quiso truncar ese proyecto de Dios, ese pacto, para que no se llevara a cabo los fines, los resultados finales de ese pacto. Entonces, eso es lo que nos hace énfasis. Pero entremos a una tercera que dice que después que el Señor liberó a los israelitas a través de Moisés, Aarón y con el poder de Dios, y en camino a la tierra prometida, ¿qué promesas hizo el Señor para que Moisés las repitiera a la congregación? ¿Y qué otras promesas añadió, hermano Samuel? Sí, entonces notamos una serie de promesas, unas bendiciones muy grandes.
porque dice, si dieres oído a mi voz, bueno, ese sí también es condicional, y guardares mi pacto, vosotros me seréis, como resultado de ese convenio, de ese vínculo con Dios, un especial tesoro sobre todos los pueblos, como ese tesoro que el rey lleva a todos lados, que es lo más precioso para él. Así el pueblo de Dios iba a ser la nación más importante del mundo, nos dice la inspiración. Y dentro de las otras promesas también en este pacto ellos iban a ser un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que se le comisiona a Moisés que diga a toda la nación de Israel. Entonces hay unos 3 elementos que la arqueología bíblica también nos ha corroborado, como en esa época habían tratados imperiales de vasallos, de siervos, y de esa misma forma este pacto con Moisés aquí en Éxodo 19 encontramos un primer elemento, una benevolencia real ligada con la benevolencia divina. Dios que es fiel, dice en la primera parte de la nota, Dios deseaba hacer a su pueblo una alabanza, una gloria, les dio toda ventaja espiritual. Entonces la benevolencia divina se enfatiza ahí. Un segundo elemento es una lealtad que los siervos, los vasallos en esos imperios le daban a este ente superior. También Dios quería una lealtad humana. En el versículo 5 encontramos de Éxodo 19 ese énfasis. Si ustedes son leales, si guardan mi pacto, si siguen mis mandamientos, las órdenes que yo les voy a dar, pues van a recibir en tercer lugar unas consecuencias. Si eran leales, bendiciones; si eran desleales, un castigo, una reprensión que también aparece allí en el versículo 6. Y por eso en la nota también hay 3 veces que se nos repite la expresión obediencia. Entonces la lealtad era importante, así como en esos tratados los vasallos, los siervos daban lealtad, también Dios quería que su pueblo fuese leal a él como el gran rey. Y las consecuencias pues aparecen también: bendiciones, prosperidad, dice la nota, serían bendecidos, y sobre todo ser la nación más importante del mundo. Qué gran privilegio, y que esas bendiciones también en el nuevo pacto se dan a la iglesia del Señor. El siguiente subtítulo habla de regalo de libertad y pacto renovado. Antes de impartir la ley en el monte Sinaí, ¿qué le dio el Señor a su pueblo? Todavía hoy es significativo para nosotros hoy la liberación de la esclavitud que el Señor nos ofrece antes de confiarnos su ley. Pastor Flores. Bueno, entonces aquí ya entramos a la parte del hacer de Dios. Antes de impartir la ley en el Sinaí, ¿qué le dio el Señor a su pueblo? Entonces ya los había sacado, pero necesitaba como nación una constitución propia, una ley. Leyes sanitarias, leyes políticas, leyes que tenían que ver con su culto, además de las políticas económicas. Todo fue dado a través de la ley de Dios en el Sinaí y las leyes dadas a Moisés. Todavía hoy dice significativo para nosotros hoy la liberación de la esclavitud que el Señor nos ofrece antes de confiarnos su ley. Entonces, primero tiene que haber una Pascua, la liberación, antes de recibir la ley. Por eso primero nos llama, y luego a los llamados entonces nos organiza, nos da estatutos, nos da reglamentos, reglamentos internos como pueblo. Y nos dice: vosotros viste lo que hice los egipcios. Habla del hacer de Dios, lo que hizo los egipcios, y cómo los tomé como sobre las alas de águilas y los he traído a mí, los trajo a él. Los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Entonces siempre hay algunos verbos: los tomé, los saqué, dice para que habitaran conmigo. Entonces son verbos de la función de Dios hacia su pueblo. Y dice: con gran fortaleza y con mano fuerte. Nos habla en Éxodo 32:11. Dios nos sacó, dice, como pueblo elegido de la tierra de Egipto. Envió a su siervo, otro verbo, enviar, a Moisés y Aarón, el cual escogió. Un tercer verbo: pusieron en ellos las palabras, las señales, sus prodigios en la tierra de Chan.
reprendió el mar rojo, secóse e hízole ir por el abismo. Otro verbo, el cuarto, los rescató de su condición servil. ¿Para qué? Otro verbo, para poder llevarlos a una buena tierra, a una tierra que había preparado en su providencia para que les sirviese de refugio, para que los protegiese de sus enemigos. Quería traerlos así, rodearlos con sus brazos eternos, y en reconocimiento de su bondad y de su misericordia había ellos de exaltar su nombre y hacerlo glorioso en toda la tierra. O sea, dar testimonio de ese hacer de Dios en la vida de nosotros. Cómo nos llama, cómo nos organiza, cómo nos da preceptos, reglamentos, nos da promesas para que nosotros entremos ahora a gozar. Y la última, más importante, es una tierra, pero no la tierra de Canaán terrenal, sino una tierra que fluye leche y miel, con una gran capital que va a ser Jerusalén, no esta, la de la tierra aquí, sino la que viene del cielo, la verdadera ciudad de paz, y la verdadera tierra que fluye leche y miel, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales more la justicia de Dios. Es un regalo de libertad y de pacto renovado, que ya Dios lo comenzó, pero que lo va a cumplir al final para entregarnos todo ese regalo que tiene para su pueblo. Pero viene una quinta. Además de las promesas, ¿qué se incluyó en el pacto que el Señor le propuso a su pueblo? En lugar de una simple firma, ¿qué era necesario para la ratificación del pacto? ¿Qué significa la aspersión también de sangre, hermano Samuel? Bueno, entonces la primera parte de la pregunta, ¿qué incluyó? Incluía una ley, ¿no? Un tratado, porque si no había un convenio, pues cómo se puede ratificar si no hay una ley. Y aparecen ley, mandamientos, o sea que la lealtad y la obediencia era definitiva en este tratado. Dice también Nehemías, juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. O sea que de hecho la ley de Dios no es como una carga, una opresión para nada. O Santiago la denomina la ley de la libertad. Esa misma ley estaba establecida en el Antiguo Testamento. En la segunda parte, no solo con una firma, sino que se hace a través de la sangre, ¿no? Entonces se tomó la sangre, roció sobre el pueblo. Según las cifras bíblicas, solo 700.000 hombres y pues un estimado de 2 millones, seguramente echó sobre los representantes, los líderes de ese pueblo, pero se confirma a través de la sangre. Y por eso en la parte final de la pregunta 5 dice, ¿qué significa la aspersión de esta sangre? Primero que todo era entonces el sello. Si no se hacía con firma, con sangre se hacía este sello. Tenemos referencias a Génesis 15, 9 al 13 y el versículo 17, como Abraham también hace un pacto con sangre y con unas víctimas. Y el hecho de que estas víctimas las partían por la mitad, entonces significaba también que si alguna de las personas no cumplía el pacto, le iba a pasar eso, iban a ser destruidos. O sea, un cumplimiento, o de lo contrario vendría la muerte, como las víctimas, como estos sacrificios. De hecho, en otras culturas o en otros pueblos también tomaban la sangre, era como para hacer ese convenio, ese pacto, o sea que era un asunto de vida o muerte. Espiritualmente estaría aquí asociado el tema de la limpieza del pecado y la consagración al servicio divino. Esto fue una realidad en el Antiguo Testamento y también para nosotros en el Nuevo Pacto, en este tiempo. Romanos 6:22, Primera de Pedro 2:9 y 10, también nos enfatizan cómo Dios nos ha librado y quiere que le sirvamos por amor. La última nota nos presenta a Dios como un gran rey, como ese gran emperador, y que nosotros pues somos, como en ese Antiguo Testamento, esos pueblos que hacían el convenio con este emperador, que eran esclavos o siervos, pues dice, como único soberano de Israel, entregó la ley a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas, y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. Igual que esos pactos que se hacían con los emperadores, Dios entonces es como ese gran rey, ese gran emperador, e Israel debía ser su siervo. Vamos a la siguiente parte, el deseo de Dios por un pueblo santo.
¿Cuál fue y es el principal deseo del Señor para su pueblo, Pastor Orlando? Ser santos como yo soy santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Santo significa apartado de lo común, es lo que Dios quiere hacer, apartarnos. Al pueblo hebreo quiso apartarlos de las naciones paganizadas en medio de la idolatría y hacer un pueblo especial, un pueblo único, un real sacerdocio, pueblo santo, apartado para Dios. En el anterior pudimos ver nosotros la ley y el evangelio, la ley de Dios, la constitución divina, esa que dice allá en Deuteronomios 4:13, el pacto, y que en el Nuevo Testamento hablaba que la pondría en el corazón, en la mente, en 2 versículos de Hebreos 8:10 y 10:16. No la echaría en la basura, sino que la colocaría en el corazón. Y nos hablaba de la sangre, que tiene que ver con el evangelio, que estaba representada en el antiguo pacto con circuncisión y con muerte de corderos, pero que en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Pero todo eso es para que nazca en nosotros el deseo de, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces ahí entra la santificación. La justificación la da Él, pero que nos imparte su justicia. Y cuando nosotros le recibimos, entonces nos da potestad de ser hechos hijos suyos y nos implanta todo ese proyecto de ley y evangelio, y nosotros aceptamos, por la gracia, aceptamos de todo corazón. Dice, si queréis comer el bien de la tierra, y dice allá, esparciré agua sobre vosotros, limpiaré y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, de un corazón de carne, y pondré mi espíritu. Cuando nosotros abrimos el corazón, pondrá el espíritu y haré que guardéis mis mandamientos. Y eso se llama ahora santificación. Yo soy santo, vuestro Dios. Vosotros, por lo tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para seros para Dios, y seréis santos, porque yo soy santo. Repite la palabra, sé santo, porque yo soy santo. Dios requiere perfección moral en todo, dice la nota. Nunca se debe rebajar la norma, la justicia, para acomodarla a las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o ya sean cultivadas. Ser semejantes a Él al participar de la naturaleza divina, que es participar de su santidad. Porque, ¿por qué entonces existen tantos personajes desagradables en el mundo? Y esa pregunta tiene una respuesta. Se debe a que se imaginan que su desagradable y tosca manera de ser y su lenguaje descortés son el resultado de un corazón impío, un corazón no regenerado. Pero Dios desea que al contrario seamos personas transformadas por la gracia de Dios y que sintamos el deseo de la santificación. Por eso entramos a una séptima y dice la libertad, el pacto con Dios, sus promesas, su gobierno, la posición de la tierra prometida, ¿fueron otorgadas por las obras o el mérito del pueblo? Es la pregunta. La justificación y la salvación se otorgan con base a las acciones y la bondad del ser humano. Hermano Samuel. Bueno, entonces en esta séptima pregunta vamos a enfatizar que precisamente tanto en los pactos que Dios hizo con su pueblo, con Abraham, como el padre del pueblo de Israel, con Moisés, entonces fue por la iniciativa, por la gracia divina, ¿no? Amén. Entonces la tierra, las promesas, la herencia, la bendición, todo eso está ahí. Y pues para esta época, como también se nos aplica la justificación, la salvación, igualmente está vinculada por la gracia, ese regalo de la salvación. Digamos que el texto de Deuteronomios 9, 4 al 6, y también terminando en el versículo 13, hay 4 veces una alusión a la palabra justicia, una alusión positiva que es de Dios, dice, por mi justicia, es que ustedes están en esta tierra, que toman posesión de Canaán. Y las otras 3 alusiones son negativas, dicen, no es por tu justicia, no es por la rectitud de tu corazón, y en el versículo 6 dice, por tanto sabes que no es por tu justicia. Si no era por la justicia de ellos, era por la justicia divina que aparece aquí en escena. Ahora, no se quiere decir que viene el regalo de la gracia, viene el regalo de la justicia, que entonces tenemos permiso para pecar y hacer lo que querramos. No, dice, mientras más nos acercamos a Jesús,
más claramente apreciamos la pureza del carácter, Amén. más claramente desarrollamos la excesiva pecaminosidad del pecado. Entonces la gracia nos perfecciona, la gracia nos perdona y nos aparta del pecado. Venid con un corazón humilde, sin pensar que debéis hacer alguna buena obra para merecer el favor de Dios. Ese concepto del favor de Dios es un sinónimo de la gracia, el favor inmerecido de Dios. O que debéis haceros mejores antes de que podáis venir a Cristo. Sois impotentes para hacer el bien y no podéis mejorar vuestra condición. Fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible que aparezcamos delante de Dios a menos que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Así se hizo en el Antiguo Testamento, así se hace en esta época para la Iglesia de Dios. Ahí está esa oferta, ese pacto a favor de su pueblo, de la gracia que nos lleva, nos capacita también a obedecer por amor esos mandamientos que Él ha establecido. Interesante del estudio adicional donde nos habla que de una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos, o sea, los sacó y los ascendió. Jerusalén está en la parte alta, Egipto está en la parte al borde del Jordán, partes bajas, ascendidos sobre todos los pueblos para hacer un tesoro peculiar del Rey de los Reyes. Dios los separó, primer parte, y nos separa. Separar significa santificar del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Segunda parte, dice, los hizo depositarios de su ley, o sea, les entrega la ley, la constitución divina, y era su propósito preservar entre los hombres un tercer parte, conocimiento de sí mismo por medio de ellos. O sea, que conocieran a través del pueblo, a través de nosotros que conocemos la gracia de Dios, su justicia, y poder conocerle para darlo ahora a conocer a otros. Invitaría a todos los demás pueblos a dejar su idolatría y dice que a servir ahora a un Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Ese es el propósito de Dios y es el nuevo propósito para su iglesia hoy. Dios sería su defensa, los elevaría sobre todas las otras naciones. Y dice como un ejemplo de su prioridad, de su culto sobre toda la forma de idolatría que hoy domina también, al igual que ayer, en el pasado, la idolatría hoy también reina, pero que nosotros estamos llamados ahora a entrar en ese pacto, a ser fiel a ese pacto, y entre esos está el entregarle el corazón al Señor, el recibir ahora el llamado, el aceptar su espíritu, aceptar su ley y poder así proyectarnos a una tierra que fluye leche y miel, que no va a ser en esta tierra, sino que va a ser cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia, totalmente transformada, y que estará el tabernáculo de Dios con el pueblo de Dios. Dios nos ayude para entender esto. Amén. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Querido Señor, amante Padre, estamos ante ti muy agradecidos por estas lecciones del Evangelio. Hemos podido ver, Señor, el pacto que tú has querido hacer con nosotros, que no lo merecíamos, pero te has rebajado, has venido a colocarse en condición humana para pactar con nosotros y volvernos a regresar hacia el Edén perdido, a través de sangre, a través de una ley, una constitución que fue violada, pero que tú quieres ponernos en armonía con ella, a través del Verbo hecho carne, que fue sujeto a la ley, pero que también nos trajo su justicia, ese manto que nos cubre nuestra indignidad, nuestra desnudez en medio del pecado, para así podernos acercar por ese camino hacia la patria eterna. Te pido, Señor, que rompa las ataduras, supla las necesidades de cada uno, de los oyentes, de los que nos ven a través de estos medios, también las nuestras, y que tu gracia bendita nos pueda cobijar y dirigir siempre. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Agradecemos detrás de cámaras a nuestro hermano también Jairo Ochoa, y muchos saludos y un feliz resto de semana a todos nuestros hermanos en los 5 continentes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.